¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Día martes donde tenemos muchas cosas ya que finalizó el Campeonato del Mundo que estuvo realmente increíble. Un mundial que pasará a la historia y no solo por el hecho de que Tadej Pogačar suma su segundo título de campeón del mundo, sino también por la gran actuación de las mujeres españolas con Mavi García y Paula Ortiz a la cabeza. Pero en este show no solo hablaremos del mundial, también tendremos novedades tecnológicas como una revolución que viene en el mundo de los cascos, una nueva tecnología. Estaros atentos porque esto os interesa. Sí, y luego tendremos todo lo de siempre, así que metemos globo y arrancamos. El día domingo fue el punto y final para los mundiales en África, el primer mundial que se disputa en este continente y realmente increíble, ¿no? Creo que durante toda la semana todas las categorías, todos luchando por las medallas en un circuito realmente durísimo que, bueno, terminó con el desenlace el día domingo del segundo campeonato del mundo para Tadej Pogačar. Un recorrido de 267 km por hora con más de 5.500 metros positivos de desnivel, ¿eh? Sí, además hay que sumarle eso las condiciones climatológicas, mucha humedad, la altitud también de Kigali, que está a una gran altura, y fue una carrera que yo diría que tenía el mismo guión que el año pasado, porque prácticamente Tadej Pogačar hizo lo mismo. Sí, esta vez atacó a un poco más lejos, a 104 km por hora, donde, bueno, se fue, solamente Juan Ayuso pudo seguirlo, ¿no?, en esa primera subida, y Del Toro, que logró enlazar cuando, bueno, digamos que Ayuso no quería, ¿no?, que llegara Del Toro, hizo ahí una aceleración, pero bueno, luego Del Toro se la devolvió, se quedó Ayuso y ya se fueron los dos, ¿no? Tanto Tadej Pogačar como Isaac Del Toro, que se fueron hacia adelante, pero bueno, la carrera al final era muy larga. Sí, muy larga, muy exigente, un recorrido que mezclaba la dureza de las clásicas, ¿no?, con cotas cortas y luego también con esa subida al monte Kigali, y finalmente a 66 kilómetros a meta Tadej Pogačar dejó a Isaac Del Toro sentadito y se fue a por su segundo título mundial, pero allí no terminaba la carrera, porque por detrás pasaban muchas cosas. Sí, por detrás, bueno, al final un grupo que intentaba ir hacia adelante, que sí que no. En el medio teníamos a un Renko que, bueno, había cambiado de bici 2 bicicletas. Según sus declaraciones, cuando ataca a Tadej Pogačar la primera vez, el asiento de él se le había bajado y le empezaron a dar calambres. Por eso tuvo que, bueno, dejarlo ir, ¿no? Y fue hasta la primera de avituallamiento donde pudo cambiar de bicicleta. Esa segunda bicicleta tenía el asiento hacia arriba y dice que le hacía doler la espalda. Así que tuvo que cambiar bici, pero digamos que no lo hizo de la manera más correcta, porque bueno, en una mezcla de enojo y de un poco, digamos, de chiquilín, se paró en vez de esperar al coche, ¿no? No llevan radio, es más difícil la comunicación con el coche, pero bueno, finalmente el coche iba a llegar y iba a perder menos tiempo. Agarró su bicicleta y bueno, realmente hizo un carrerón al final, ¿no? Se vio que tenía muchas piernas, ya que de ese grupo que venían lo fue, digamos, rompiendo poco a poco, hasta que solamente quedaron 3 corredores. Él, Hindley y Skelmos. Sí, exactamente. Sí, y los volvió a dejar, se fue también en solitario Remco Evenepoel. Por detrás la medalla de bronce fue para Ben Hill y llegaba un grupo donde Del Toro era séptimo, ganando ese sprint a Ayuso, octavo, y 14º Tejada. Sí, la verdad que, bueno, estuvo muy interesante el mundial. Si bien siempre que ataca tan lejos Pogačar se torna un poco aburrido, ¿no?, le quita algo de emoción, por detrás sí que estuvo muy interesante. Y bueno, y la lástima hubiese sido ver qué hubiese pasado si en este caso Renko hubiese tomado otro tipo de decisión, no hubiese gastado tantas balas para poder luego ir recuperando. Pero bueno, veremos el año que viene. En cuanto a mujeres también fue un mundial espectacular. Desde mi punto de vista, la gran mayoría de categorías han dado un muy buen espectáculo, ya que, bueno, no solamente el circuito era duro, sino que, bueno, todo el mundo quería ser el ganador de medallas y así lo demostraron, ¿no? Porque muchas veces la dureza, si es demasiado duro, los corredores no quieren correr, pero este año vimos cosas diferentes. Sí. Y en lo que hace a las mujeres, el bloqueo entre las favoritas nos regaló una carrera
más abierta, porque vimos como las corredoras que arriesgaron, se fueron a la fuga por delante, entre ellas Mavi García, luego fueron las que se decidieron, las que se repartieron las medallas, y por detrás veníamos con incerteza o incluso estupor de decir, ¿qué están haciendo? Pauline Ferrand-Prévot, Demi Vollering, se veía que no había ninguna táctica, la única, a lo mejor lo único que seguían era el bloquearse entre ellas y no dejar que ninguna fuese hacia adelante, pero bueno, eso nos regaló también una gran carrera. Sí, nada, finalmente llegaban 3 corredoras a la última subida, donde teníamos a Mavi García, Fisher Black y la canadiense, que eran las que se iban a disputar. Parecía que Fisher Black venía mejor, pero no, finalmente... Sorprendió Madeleine Valiers, la canadiense, que la mejor victoria de su carrera. La segunda. Sí. Es la segunda carrera de victoria de su carrera. Sí, 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 y está la mejor, porque un mundial no se gana todos los días, no entraba en las quinielas, pero así es el ciclismo, y así es el ciclismo femenino también, que muchas veces no puedes predecir lo que va a pasar, porque puede ocurrir de todo. Segunda era Fisher Black y tercera Mavi García, a sus 41 años, ¿sí? Una temporada que ha hecho con etapa en el Tour de Francia. La verdad que chapó, nos sacamos el sombrero, porque lo que ha hecho la Balear es impresionante. Sí, realmente sí. Pasemos a los sub-23, a los hombres, que en este caso ganaba Lorenzo Fini, que bueno, el año pasado había ganado el Mundial de Junior, y ahora como primer año gana el de Sub-23, también soberbio, ganando en solitario, venían 2 corredores, arrancó, se fue, pero bueno, realmente estuvo muy pero que muy bien. Héctor Álvarez hacía un 4º puesto ahí en la lucha por las medallas, al igual que Pau Martí. También teníamos a Ramírez Mateo, el ecuatoriano. Sí, que hizo 10º, y sí. Pericas también en 9ª posición. Una categoría sub-23 donde vemos que todos ya son semiprofesionales o casi profesionales, corredores que ya están en equipos continentales, equipos filiales, pero gracias a la nueva normativa de la UCI vemos ahora ya que los corredores que están en el World Tour no pueden competir en esta categoría sub-23, que muy a mi pesar creo que está en riesgo el sub-23. Bueno, cada vez dan el paso más joven, o sea que la categoría sub-23 bueno, se empieza a quedar un poco más flaca, podríamos decirlo, porque los equipos continentales agarran a estos corredores. Pero bueno, digamos que es una nueva línea o una nueva manera de llegar al profesionalismo. Sí, hay que estar en una cantera, porque si no es complicado muchas veces llegar. Pasemos al sub-23 femenino, donde bueno, también vimos otra carrera increíble, y Paula Blasi, que conseguía también una medalla de bronce, que era una de las más, digamos, una de las más fuertes, ¿no? Lo demostró varias veces, seleccionando la carrera un par de veces, incluso en ese repecho final, pero bueno, se tuvo que conformar, entre comillas, podemos decirlo, ¿no? Conformar, ¿quién no firmaría por una medalla de bronce? Pero bueno, medalla de bronce en la categoría sub-23. La que no se conformó fue Paula Ostiz, que hizo historia ganando el Campeonato del Mundo Junior, dominó la carrera con sangre fría, y en ese sprint final fue la más rápida, llevándose el título de campeona del mundo, una corredora que a pesar de su juventud ya está compitiendo para el equipo Movistar Team. Este final de temporada cedida, creo que es como becaria o un stagiaire, pero sí, siendo juvenil ya está compitiendo en la máxima categoría, y destaca también su medalla de plata en la contrarreloj, un mundial de Kigali que, vamos, sería un sobresaliente para Paula Ostiz. Sí, la verdad que sí. Y bueno, eso es más o menos el resumen del Mundial. Como siempre, nos gustaría saber qué les ha parecido a ustedes, si realmente les pareció duro, interesante, atractivo, ¿no? Porque al final, para gustos, colores. Así que ya saben que aquí debajo está la sección de comentarios. Y ahora sí vamos con algunas novedades que han salido durante la semana, como Trek acaba de lanzar una gravel de doble suspensión. Ojito, porque lo que dicen es que esta bicicleta es más rápida que una mountain bike en asfalto y más capaz que una gravel rígida en off-road. ¿Cómo te quedas, Sebas?
Bueno, me quedo como la gente del otro lado, ahí, impresionante. Bueno, al final han apuntado, ¿no?, a un público un poco más aventurero bueno, que quiere, digamos, explorar los límites de lo que podría ser un manillar de carretera, pero off-road, ¿no? Así que bueno, tiene una horquilla delantera, la nueva Rudy XL, que hablaremos a continuación, de 60 milímetros, y también en la parte trasera tiene 55 milímetros de recorrido. Sí, una bicicleta pensada pues para aquellos más aventureros, hacer largas distancias, como por ejemplo, o competiciones como el Tour Divide, ¿no? Este tipo de aventuras que muchas veces necesitas una bicicleta que se adapte a todo, que no sea nada, pero que se adapte a todo. Y al final es lo que han conseguido, porque es, podríamos decir, algunos diréis, esto es un Frankenstein. Es que sí, tiene doble suspensión. Además, todos los puntos de anclaje, ese manillar, las manetas, como las han puesto en la foto, súper inclinadas. Eso no es legal para la UCI, así que esta bicicleta no podría competir en ninguna de las carreras de la UCI. Pero bueno, fuera coñas, una bicicleta más que podemos ver que Trek ha adoptado esto como una nueva línea del gravel. También hemos visto otras marcas que lo que han hecho es adaptar bicicletas de mountain bike con un manillar y conseguir más o menos esto, aunque lo interesante es la incorporación, ¿no?, de esta suspensión trasera que hemos visto ya en sus bicicletas de mountain bike y ahora ya la vemos en el gravel, ir dentro de poco. Con menos recorrido. Será con menos mountain bike. Sí. Pero bueno, hay dos montajes de esta bicicleta, una que viene con el SRAM AXS y la otra que es con el Shimano GRX. Bueno, bicicletas que la han probado distintos ciclistas, sobre todo, bueno, que son representantes de Trek. Y bueno, pensado en eso, en aventuras radicales, un poco de bikepacking, bueno, para hacer un poco todo. Pero fíjate, lo curioso es que Kilian Jornet está ahora haciendo un nuevo proyecto que se llama Stage of Elevation, que está intentando enlazar todos los picos de más de 14.000 pies en Estados Unidos en cada estado, y lo hace de manera autosuficiente. Trek le ha patrocinado, pero lo ha patrocinado con una Checkpoint y con una bicicleta, creo que no sé si es una Madon o una Emonda, para que pueda ir enlazando de pico a pico. Ya ha hecho todos los picos de Colorado, ahora creo que está en California. Le tendría que haber dado la Check Out para no darle dos bicicletas y ahorrar un poco en costes. Una bicicleta que es todo. Bueno, se ve que le han sacado un poco más tarde y no he llegado. Ahora seguimos con RockShox, que, bueno, como dijimos, esta bicicleta tiene esa horquilla, es la nueva Rudy XL, es una horquilla pensada para más que nada eso, para el gravel, con un recorrido mucho más corto que una horquilla convencional de suspensión, pero ahora la han mejorado, ¿no? Tiene 60 milímetros ahora de recorrido, un paso de rueda que llega a 2.25, por lo cual ya se pueden poner cubiertas de mountain bike en la gravel, y bueno, un chasis reforzado para que, bueno, sea una horquilla bastante más resistente, pero bueno, es una horquilla que viene desde hace muchísimos años, la Rudy, o sea, la utilizaron en la París-Roubaix de los 80 o así, o 90, no recuerdo bien, pero bueno, ahora ha ido evolucionando y ahora se ha convertido en horquilla de gravel. Sebas, hoy con este programa les estamos dando más argumentos a todos aquellos que dicen que el gravel es el mountain bike de los 90. Es que parece que lo hayamos hecho a posta, con todas estas inclusiones aquí, hablando de si la Trek, que si la suspensión Rudy. Bueno, el ciclismo es para todos y para todos los gustos. Esta suspensión, la Rudy XL, tiene un precio de 1.010 euros y todo lo que ha dicho Sebas, cada vez las bicicletas de gravel se adaptan más a tendencias muy mountain bikers. Sí, pasemos ahora a ver algo, podríamos decir, más serio. Estamos hablando del sistema RLS. Es un sistema que supuestamente llega para desplazar al MIPS. El MIPS es el sistema que traen los cascos adentro para que nuestro cráneo, cuando caemos, no sufra esa fricción, ¿no?, esa rotación que tiene, y nos puede hacer mal, ya sea en la parte de nuestro cráneo o la parte cervical. Entonces, bueno, esta gente, junto con Canyon y con otra marca que hacen cascos urbanos, han diseñado un sistema nuevo que tiene como pequeñas bolitas, que lo que hace es que cuando impacta, ya sea contra el suelo o lo que sea, se desplaza, rueda,
y hace que bueno, no tenga, o sea, tenga muchísimo menos fricción que incluso con el MIPS. Sí, la gran diferencia es que el sistema MIPS actuaba, ¿no?, dentro, en el interior del casco, y esto en cambio es en la parte exterior. Por lo tanto, aumenta la seguridad, y esto no lo dice el que ha inventado esta tecnología, ¿no? Si el Virginia Tech, ¿no?, que hace estudios independientes sobre seguridad de los cascos, ya ha clasificado este casco que ha lanzado con Canyon como el primero de su lista de más de 280 cascos, y además con una reducción del 68 al 84% en el riesgo de lesión cerebral. Sí. Que es una gran diferencia con el MIPS, que el MIPS era entre un 40 y un 68%, pues es una tecnología que realmente demuestra que aumenta la protección. Sí, va a aumentar un poco el peso también, unos 45 gramos aproximadamente, dependiendo del tipo de casco, pero sin duda la seguridad no varía en esos 45 gramos, ¿no? El MIPS realmente ha sido revolucionario, y veremos si esto al final termina suplantándolo, ¿no? Porque bueno, los primeros estudios que están haciendo y han hecho dicen que sí, que está mejorando mucho más lo que es la seguridad, y veremos si finalmente se va a aplicar en distintos en distintos cascos, como el Canyon Deflector, que para mountain bike y trail a un precio aproximadamente de 160 euros, por lo cual no es realmente una locura, digamos, el precio a lo que supuestamente vamos a obtener. Sí, las dudas que surgen aquí es que como el sistema es externo, ¿no?, si se da un golpe, esas piezas se separan del casco, ¿no? Y dices, ostras, esto quiere decir que si un golpecito le doy al casco lo tendré que cambiar, ¿qué durabilidad va a tener? Dicen que solo actúa frente a impactos serios, que si pasa algo esto se puede volver a montar las piezas, pero como todos los fabricantes de casco recomiendan, si hay un impacto serio, ese casco se tiene que cambiar, por lo tanto no es un problema tan grande. No, calculo que al final será como, no sé, el airbag, ¿no?, o algo así, sí, que salta solamente si tiene un golpe fuerte, si no. Pero bueno, pronto lo veremos porque en breve estará en el mercado. Y para terminar vamos con Wahoo, que ha patentado, parece, una bicicleta con un movimiento lateral. Ya saben que Wahoo tiene una bicicleta, la Wahoo Kicker, y ahora parece ser que, bueno, alguien que siempre está espiando ahí a ver quién saca las patentes, vio que Wahoo acaba de patentar esto. No se sabe realmente si finalmente será una bici que salga a la venta o no, pero ya por las dudas Wahoo agarró y la patentó. Sí, en sus rodillos inteligentes tope de gama ya tenían cierto movimiento, pero es que esto promete ser revolucionario para que la experiencia encima de una bicicleta indoor sea realmente lo más parecida a rodar en la carretera. Y esto es algo que muchas veces lo hemos dicho, que tú estás en un rodillo y estás estático, muchas veces no es lo mismo. En cambio, están buscando eso, ¿no?, que al final haya una activación también del core, que la experiencia sea más inmersiva, que te lo pases realmente mejor. A ver si llega esta tecnología y... Bueno, y sobre todo el tema de las inercias. Al estar estático se pierde mucha inercia, por eso muchas veces nos cuesta más el rodillo, digamos, inteligente que en la carretera, por eso, porque no tenemos ese empuje, esa inercia que hace que sea. Pero bueno, veremos si finalmente Wahoo la termina, digamos, sacando a la venta o no. Nosotros, como somos, digamos, nos patrocina a nosotros, así que veremos si la manda. Esperemos que sí, así lo probamos. Yo me la imagino como, ¿te acuerdas esas motos de las zonas recreativas de los videojuegos que te ponías ahí, pues imagínate, pedaleando y tomando curvas a lo pico? ¿Qué? Bueno, tendrán que sacar una aplicación que se pueda bajar también, sí, así que nada, veremos a ver qué es lo que sale. Vamos con los breves, y hoy sí que vamos a ser breves porque la UCI ha dado un pasito para atrás. Yo creo que finalmente toda la presión que se ha hecho con estas nuevas normas que querían poner ha hecho que, bueno, se replantee, ¿no?, un poco lo que querían hacer. Recordemos que la UCI quería poner la regla del manillar, donde la parte interna de las manetas tenían que ser de 32 milímetros.
centímetros digo, perdón, y el manillar de afuera a afuera tenía que ser de 40 centímetros como mínimo. Sí, pero mucha gente, muchos biomecánicos, gente del ciclismo dijo que esta normativa no tenía sentido y que la UCI no tenía en cuenta el cuerpo humano, la posición de mucha gente que es pequeñita y tal, que no podías limitar, estandarizar en unas medidas los manillares. Y parece ser que ha entrado en razón y ha rectificado, y a partir del 1 de enero de 2026 el ancho máximo de externo va a tener que ser 40 centímetros. Mínimo. Ahí, correcto. Mínimo. El ancho mínimo es de 40 centímetros, el mínimo entre manetas de 28 centímetros y el flare máximo de 65 milímetros. Por lo tanto, da un poco más de juego a la posición, ¿no?, que puede adoptar el o la ciclista en estos casos. Y bueno, bueno, bastante mejor. Al final podrá limitar a alguien, pero ya tiene que ser demasiado pequeño para que lo limite, ya que da para cosas, ¿no? Por ejemplo, mi bicicleta tiene un manillar de 37 y las manetas están dando 32, por lo cual se puede achicar bastante. Pero bueno, veremos. Y luego también otra cosa que sacó la UCI fue una regla sobre los cascos. Los nuevos cascos, sí, digamos, tendrán que, bueno, por supuesto, cumplir una norma de seguridad, que eso ya lo tienen. Luego, una ventilación obligatoria para refrigerar a los ciclistas, y ya no se podrán cubrir las orejas, digamos. El casco ya no podrá cubrir las orejas ni tener una visera incluido. Esto hablando en carretera, digamos, el tema de la contrarreloj es totalmente diferente. Pero bueno, vemos que hay cascos que sí, sobre todo lo que pide la UCI es diferenciar entre cascos de salida masiva o cascos de contrarreloj individual. Y todo esto lo hace porque dice que el avance aerodinámico perjudica la seguridad de los ciclistas, y yo creo que esto es ir al final contra la evolución del propio deporte. Al final son cosas que llegan, el deporte va evolucionando, y si lo haces para que todos compitan en igualdad de condiciones, pues te entiendo que me digas este argumento, porque todos los equipos pues utilicen unos cascos parecidos, pero si me dices que esto lo haces porque la seguridad, hombre, si son cascos que aún son más grandes, protegen mucho más, ¿no? Y veremos qué pasa, porque ahora en el Tour de Guangxi se va a probar el límite de desarrollos. El RAM ya los ha denunciado, así que veremos cómo queda todo esto. Sí. Nada, el culebrón de la UCI que sigue, pero el que termina es el de Juan Ayuso, porque ya sabemos dónde va Juanito Juan, que se va al Lidl Trek a hacer su proyecto Juan. Bueno, sí, ha fichado por 4 temporadas, ni más ni menos, para el equipo, así que bueno, lo veremos las próximas temporadas ahí, luego de muchas idas y vueltas, donde puede que hayamos visto algo reflejado en el Mundial, del ambiente que había o no, pero bueno, nada, veremos a Ayuso en el Lidl Trek y bueno, probablemente será uno de los líderes, aunque Skilmo ya no está contento. Ya no está muy contento, Las declaraciones del danés fue que a él no se le había avisado y que, bueno, que veremos lo que pasa, ¿no? Y que si le costaba ayudar a Pogačar, tampoco él estaba muy seguro de que lo iba a ayudar a él. Matt Pedersen ya lo pondrá en el buen camino para que todo esto funcione y que sea una bonita historia la que empieza ahora con el Lidl Trek. Y ahora sí, llegando al final del programa, ya que estamos en la sección de comentarios. Sí, muchas gracias a todos por comentar, porque sin vosotros no sería posible esta sección, así que empezamos con el primer comentario de Javier, que nos dice: todo gravel, va a desaparecer la mountain bike en Argentina, muy poco gravel. Y este comentario es del vídeo del 7. Sí, exactamente. La verdad que sí, había muchísimas bicis de gravel, también mountain bike, pero mucho eléctrico, y no creo que el mountain bike en sí vaya a desaparecer, pero sí que el gravel está en un auge ahora, e incluso los mismos negocios de bicicletas, las mismas tiendas, las mismas bicicleterías te dicen que hoy en día sobre todo lo que están vendiendo es gravel o bicicletas eléctricas. Sí. Es que no has visto, es que el mountain bike va a volver, no se ha ido nunca, el gravel va a ser la evolución. Claro, o sea, pasarán y ya de luego a la de gravel hay que cambiarle el manillar y ya está, va así. No, o sea, pero lo que hablaba el otro día con un amigo, y decía, es que al final el gravel
Aquí en Girona nos ponemos en contexto que es un caso a lo mejor único, pero en otros puntos del planeta, una bicicleta de gravel lo que te permite es ir a hacer lo mismo que hacías en carretera por pistas, sin tener ese peligro añadido de los coches y yendo un poquito más relajado que no cuando vas por carretera. Y ese es el motivo aquí, a lo mejor en la España, mayoría de lugares creo que sí, es igual. por eso está triunfando el gravel, porque te permite eso. Pero bueno, no ocurre lo mismo en todos los países, está claro. Sí, bueno, más o menos. Al final la gente con el gravel escapa también de la carretera. Vamos con otro comentario que nos dice: hola y gracias por el vídeo. Tengo una pregunta para el mecánico Sebas, nada personal. Una de mis bicis tiene una tijera de carbono, pero le cortaron el tubo muy abajo y la potencia no se sujeta bien. Le tuve que poner una araña expansiva con una extensión para el tubo, pero esta se sube. ¿Qué puede hacer para que esto no pase si ya la ajusté a su par de apriete y sigue pasando? Espero que me puedan ayudar y saludos desde Ciudad de México. Un saludo muy grande a toda la gente de Ciudad de México. Bueno, tenés un problema bastante complicado. El tema es que cuando se corta la horquilla tan corta y seguramente para que se te esté subiendo no te tiene que llegar ni a la mitad de la potencia, entonces eso es mucho. La araña expansiva puede funcionar, pero el tema es que podés probar con un poco de grasa para fibra de carbono, algo que te ayude, digamos, con el par de apriete. Aquí lo recomendable sería, 1, cambiar la horquilla, que es lo más caro. 2, llevarla a alguien que se dedique a trabajar con fibra de carbono, por lo menos acá en España lo hacen, y tengo un amigo que lo hace también, es alargar el tubo de horquilla. Obviamente va a pesar bastante más porque tienen que hacer unos refuerzos con aluminio y todo esto, pero queda muy seguro y ahí pueden, digamos, subir la horquilla, el tubo de la horquilla hacia arriba. Otra recomendación sería ver la dirección, si podés bajar algún separador o la tapa a veces de la dirección, vienen tapas que son más altas, otro poco más baja y eso te va a ayudar a ganar otros 5 o 6 milímetros, pero lo de la horquilla es complicado y más siendo de fibra de carbono. Si fuese de aluminio muchas veces se puede jugar un poco más, pero con el carbono hay que tener cuidado porque bueno, se puede romper en cualquier momento y no avisa, el carbono no avisa. Ya nos dirás qué haces finalmente, esperemos que hayamos ayudado. Vamos ahora con una pregunta de Paco, que es la última, y nos dice: ¿y esas ruedas cerámicas o algo así que giran mucho, interesa cambiarlas? Gracias. Entendemos que habla de las roldanas del cambio. La verdad que son como, desde mi punto de vista, tenemos muchas cosas para mejorar en nuestra bicicleta hasta el punto en que bueno, decidimos cambiar las roldanas, ya que mejora en cuanto a rendimiento es mínima y no se ve casi, y luego muchas veces dependiendo de la bici, el modelo que tengamos, el tipo de cambios, cómo estén nuestros cambios, etcétera, etcétera, podemos llegar a tener problemas porque ya no quedan tan finos. Entonces creo que hay un montón de cosas que se pueden cambiar antes de llegar a cambiar las roldanas, pero bueno, cada uno se gasta el dinero en lo que quiere y acá no vamos a decir en qué se tienen que gastar, pero sí que hay otras mejoras que digamos, a beneficio-precio dan 10 veces más que lo que sería una roldana. Así es, más claro agua. Y hasta aquí el programa de esta semana. Como siempre, esperemos que os haya gustado. Si es así, os agradecemos el pulgar hacia arriba y si aún no estáis suscritos, suscribiros para no perderos ningún vídeo de GC en español. Sí, nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias.